buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 8 de diciembre del año 2020. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Nápoles? ¿Qué tal, Diana? Un abrazo a todos y comenzamos con los titulares. Celebran Cuba y China 6 décadas de relaciones diplomáticas basadas en la confianza política, el apoyo y la solidaridad mutua. Sesiona séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo CARICOM Cuba. Toma posesión el 5 de enero nueva Asamblea Nacional en Venezuela con mayoría de diputados chavistas. Comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron el acto central por el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Popular China, que tuvo lugar en la tarde del lunes en el Palacio de la Revolución. Se encontraban presentes también el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y otros altos dirigentes del partido, el Estado y el Gobierno. Estamos muy agradecidos por este hermoso gesto de amistad y hermandad, aseguró el embajador chino en Cuba, Shen Xi, quien transmitió también el saludo del secretario general del Partido Comunista de China y presidente de esa nación asiática, Xi Jinping, al general de ejército Raúl Castro Ruz y al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez con motivo de la fecha. En sus palabras, el diplomático rememoró momentos trascendentales de estas 6 décadas de relaciones establecidas el 28 de septiembre de 1960 y que no hubieran sido posibles sin la voluntad de ambos gobiernos, partidos y pueblos. 60 años no es más que un instante en la historia de la humanidad, pero ha sido una trayectoria de lucha, de sacrificio y de gloria para nuestros dos pueblos. Gracias a los esfuerzos incansables de nuestros pueblos, China y Cuba han podido conquistar éxitos sin precedentes en nuestras respectivas causas socialistas y también han desarrollado una amistad caracterizada por la unidad, la solidaridad y la fraternidad entre nuestros dos países. Shen Xi destacó que ante la compleja situación internacional actual, ambos países han mantenido en alto las banderas del socialismo y luchan por fortalecer los vínculos bilaterales, garantizar el bienestar de sus respectivos pueblos y salvaguardar la paz y la soberanía nacionales. China y Cuba están en la misma trinchera y se unen en sus esfuerzos por defender la independencia, la seguridad y la soberanía de nuestros países y también de todos los países en vías de desarrollo. China agradece profundamente el apoyo y la solidaridad del gobierno y pueblo cubanos en todos los temas que atañen a sus intereses fundamentales, como el de Taiwán, de Xinjiang, de Hong Kong, etc. China se opone clara y rotundamente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba y exhorta a que los Estados Unidos levante cuanto antes estos bloqueos. El embajador chino apreció la solidaridad y el apoyo mutuos en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y expresó su confianza de que ambas naciones lograrán vencer a la enfermedad. Recordó que 2021 será un año importante para los dos países, pues se celebrará el centenario del Partido Comunista de China y el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Ratificó la convicción de que este 60 aniversario de relaciones diplomáticas será un punto de partida para continuar desarrollando los vínculos en todas las esferas. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz resaltó la trascendencia de la fecha para Cuba y China, países que comparten propósitos comunes y que también trabajan para preservar su memoria histórica. De nuestro héroe nacional, José Martí, conocimos la lealtad y valentía de los migrantes chinos que combatieron en las guerras por la independencia de Cuba. Con el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y la dirigencia histórica, reconocimos en un acto multitudinario al gobierno de la nueva China como el único y legítimo representante
de su pueblo. Cuba se honra en ser el primer país de América Latina y el Caribe que estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y en haber contribuido al inicio y avance de sus lazos con nuestra región. El jefe de gobierno se refirió al satisfactorio estado de los lazos económicos bilaterales que se manifiesta en particular en sectores como la biotecnología y el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Resaltó la coincidencia expresada por La Habana y Beijing sobre los más diversos temas de la agenda internacional. Cuba, al igual que China, continuará rechazando el hegemonismo, el unilateralismo, el proteccionismo extremo, los bloqueos, las políticas de fuerza, el doble rasero, las campañas políticamente motivadas, las acusaciones infundadas y la estigmatización con un claro enfoque xenófobo y discriminatorio. Sentimos gran satisfacción por el valioso legado de estos 60 años de relaciones diplomáticas. Nos anima la más profunda convicción de que se continuará enriqueciendo la historia común de nuestras genuinas revoluciones que han demostrado la fuerza ilimitada de la cooperación y la solidaridad. ¡Viva la amistad imperecedera entre China y Cuba! ¡Viva! Muchas gracias. La parte cultural de la ceremonia estuvo a cargo del grupo vocal Sampling, que interpretó temas representativos de la música de ambos países. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, elogió el trabajo de la Brigada Médica del contingente Henry Reeve, que regresó este martes de Qatar después de ofrecer su apoyo al enfrentamiento y control de la COVID-19. La brigada médica, que llegó hoy a Cuba integrada por 96 colaboradores, permaneció en Qatar desde el 10 de abril. Con toda satisfacción recibimos a los integrantes de la brigada médica que ha laborado en Qatar. Bienvenidos a la patria, compañeras y compañeros integrantes de esta brigada que trabajó ejemplarmente en cumplimiento de su misión durante más de 7 meses en Qatar, atendiendo más de 270.000 pacientes y realizando más de 338.000 procederes de enfermería. Las autoridades del país reconocieron la meritoria labor desplegada por ustedes y por ese motivo permanecen en Qatar 302 integrantes de la misma. Como hemos hecho con el resto de las brigadas, posteriormente, cuando ustedes cumplan su periodo de cuarentena, estaremos en un encuentro que nos permitirá también conocer de sus experiencias vividas y fortalecer nuestros protocolos de enfrentamiento a la COVID. Bienvenidos a la patria. Los galenos cubanos laboraron en el enfrentamiento y control del nuevo coronavirus en 9 provincias de Qatar. Hemos enfrentado directamente esta terrible enfermedad. Hemos conocido compañeros que hemos estado trabajando codo a codo, pero además con la tranquilidad de que aquí en la patria ha quedado la familia en buenas manos. O sea, que ha estado atendida por los médicos cubanos que quedaron acá. Y nosotros allá, bueno, haciendo esa reciprocidad, haciendo por las personas que más necesitan de una atención en otra parte del mundo. Tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de los médicos cubanos que trabajan en Qatar, atendiendo directamente a los pacientes con COVID-19. Y para mí un gran honor porque logré aprender un poquito más de medicina en ese país. Y tratando siempre de ayudar a cualquier paciente, tanto árabes como indios, como de otros países que estaban allí, y aportando siempre el conocimiento y la atención que siempre nos han enseñado nosotros los médicos a enfrentar a cualquier paciente en el mundo entero. En más de 7 meses de servicios, los médicos cubanos que regresaron este martes de Qatar atendieron a más de 270.000 pacientes, meritoria labor que reconocieron las autoridades de ese país. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día 7 de diciembre resultaron 76 muestras positivas de 11.342 estudiadas. Ingresados en hospitales permanecen 797 pacientes confirmados. Estos nuevos casos confirmados por provincia se distribuyen de la siguiente forma, como estamos viendo en la gráfica. Pinar del Río reportó 13 casos. 2 de estos casos son importados. Mientras, Artemisa informó 2 enfermos, uno de ellos con fuente de infección en el extranjero. Por su parte, La Habana confirmó 18 contagiados, de ellos 13 importados. En Mayabeque detectaron 6 casos, 2 con fuente de infección en el extranjero. Asimismo, Matanzas informó 7 positivos, 6 de ellos importados. La provincia Cienfuegos reportó 5 casos, 1 importado. Por su parte, Villa Clara y Ciego de Ávila reportaron 2 casos importados cada uno. En el caso de la provincia de Camagüey, los 3 casos detectados proceden del exterior, mientras Santiago de Cuba informó 17 casos, 3 con fuente de infección en el extranjero. Guantánamo reporta un solo caso de transmisión autóctona. En el día de ayer se dieron 50 altas clínicas, se reportan 8 pacientes graves y 4 en estado crítico. No se lamenta ningún fallecimiento a causa de la enfermedad. En el más oriental territorio del país continúa la preocupación por la alta cifra de viajeros que arriban desde el exterior, situación que enciende las alarmas de vigilancia epidemiológica. Varias zonas de movilidad restringida en Guantánamo a partir de casos positivos confirmados denotan el quehacer del grupo multisectorial para evitar la propagación de la COVID-19 en la provincia. El aislamiento domiciliario implica el desarrollo de varias acciones para garantizar los servicios vitales, de ahí que Jordanka y Kenia funjan como mensajeras voluntarias de su comunidad, acción que beneficia a 25 viviendas y 81 personas. Hoy se trabaja en Guantánamo en un total de 12 focos localizados, de ellos 10 viajeros cuyos PCR fueron positivos y 2 casos autóctonos. La principal fuente de infección radica en personas que llegan desde el exterior, de las cuales 298 se encuentran en vigilancia epidemiológica y 486 proceden de otras regiones del país. La provincia inicia la semana con nuevos casos de COVID-19 y se refuerza el trabajo multisectorial en los municipios Caimanera, Guantánamo y Baracoa, donde la cifra de viajeros es mayor en las últimas jornadas. Desde Guantánamo, Cristian Nay y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este domingo los venezolanos eligieron a los integrantes de la Asamblea Nacional. Sobre el resultado de los comicios y su significación para la vida de ese país suramericano, nos comentará más adelante el periodista Jorge Legañoa. Representantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM y Cuba revisan hoy de forma virtual las relaciones de nuestro país con el bloque regional en aras de estrechar los lazos y fomentar el comercio. La 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo CARICOM-Cuba analiza en esta jornada las principales problemáticas de la región y el enfrentamiento a la COVID-19 en un año marcado por los efectos de la pandemia. En conferencia de prensa celebrada en esta capital a propósito de la reunión, el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, apuntó que la cita se enfoca en unir voluntades frente a los desafíos del momento, la crisis económica y otros asuntos como el cambio climático y el desarrollo de países del área. Buenas tardes, veamos qué es noticia en nuestro recorrido por el acontecer mundial. China reafirmó hoy su determinación a responder de forma contundente a acciones injerencistas de Estados Unidos en temas sensibles como Taiwán, Hong Kong y el Tíbet. Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, deploró en rueda de prensa la nueva venta de armas a Taipei, la aprobación de sanciones contra 14 legisladores, la ley que permitirá a opositores hongkoneses vivir y trabajar en suelo norteamericano y acusaciones
acusaciones por la supuesta destrucción de la cultura tibetana. En los primeros 2 casos aseguró que Beijing procederá con las medidas necesarias para defender su soberanía, pues Washington, además de insistir en la injerencia, viola las normas básicas que rigen los nexos internacionales. En Estados Unidos, el estado de Georgia rectificó los resultados de los comicios presidenciales y confirmó por tercera vez la victoria del demócrata Joe Biden. Debido a la solicitud del equipo de Donald Trump, se recontaron los votos. Por su parte, Joe Biden ya eligió el futuro jefe del Pentágono. Según los medios locales, que citan fuentes familiarizadas con la decisión, el general retirado Lloyd Austin será nombrado como secretario de Defensa. Fue jefe del Comando Central entre 2013 y 2016, encargado de las operaciones militares en Irak, Afganistán, Yemen y Siria. Se convertiría en el primer afroamericano en asumir ese cargo. También de esta región es noticia que cientos de fiscales estadounidenses firmaron una carta abierta en la que condenan los esfuerzos legales de Donald Trump para anular los resultados de las elecciones. La misiva fue rubricada por más de 1.500 abogados, profesores de derecho y funcionarios de la profesión jurídica, incluidos algunos signatarios de alto perfil como Laurel Bellows, es presidenta de la Asociación de Abogados de Chicago y de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Recordemos que hasta ahora Trump no reconoce su derrota en los comicios al alegar, sin aportar pruebas para ello, que hubo un fraude electoral, sobre todo en el voto por correo, que fue fundamental por la pandemia del nuevo coronavirus. El mandatario saliente ha presentado además varias demandas en estados clave que en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales competentes. En otros temas, una anciana británica de 90 años fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 como parte de la campaña de vacunación masiva iniciada hoy en el Reino Unido. Según informó la cadena Sky News, la nonogenaria Margaret Keenan recibió la inyección en el hospital universitario de la ciudad de Coventry, en el centro de Inglaterra. El gobierno británico anunció que en esta primera etapa se inmunizará a las personas mayores de 80 años, a los trabajadores de la salud encargados de aplicar la vacuna y al personal que labora en los asilos de ancianos y en atención directa a los pacientes contagiados con la COVID-19. Y el gobierno venezolano rechazó y calificó hoy de injerencista las declaraciones del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que cuestiona las elecciones legislativas. En un comunicado oficial, la Cancillería bolivariana señala como lamentable la política de la Unión Europea en franca inobservancia de los principios más elementales del derecho internacional. El texto recuerda que ese ente regional fue invitado con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios como veedores internacionales. Sin embargo, no enviaron misiones para tal fin. A su vez, el gobierno venezolano reitera la amplia voluntad de diálogo que ha demostrado durante los últimos años hacia todos los sectores de la oposición, incluyendo tanto aquellos que participaron en el proceso electoral del 6 de diciembre como los que decidieron no participar. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina. Seguimos hablando de temas internacionales. Precisamente, los venezolanos eligieron el domingo último a los integrantes de la Asamblea Nacional en unos comicios marcados por los reiterados llamados de la oposición radical a la abstención y los intentos de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea de no reconocer los resultados. Después de 5 años de dirigencia opositora en el órgano legislativo, el chavismo retomó la mayoría. ¿Qué lecturas podemos hacer del resultado? ¿Contribuirá la Asamblea a consolidar la estabilidad de la nación suramericana? Con el análisis de estos temas nos acompaña en el estudio el periodista Jorge Legañoa. Legañoa, buenas tardes. Saludos, Diana, Nápoles, ¿cómo están? Amigos televidentes, tras la realización en Venezuela de la elección número 25 en las últimas 2 décadas, los venezolanos dieron muestra una vez más de un sistema electoral ágil, robusto, automatizado, transparente y auditable. Fíjese que no lo digo yo, sino los expertos internacionales que acompañaron el proceso. Esa es una primera lectura que no deja espacio para cuestionar los resultados. Lo segundo y más significativo es que el chavismo se alzó con la mayoría parlamentaria y para los que vieron peligro en el reto de la oposición de vender estas elecciones como un referendo, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República. Tercero, la Asamblea retoma el sendero de la constitucionalidad y su función de legislar para el pueblo, tras un lustro de desacato opositor y entreguismo. Fíjese que el diputado Juan Guaidó incluso se autoproclamó presidente
y con la venia y apoyo de Estados Unidos trató de llegar a Miraflores, pero le faltó talante político y, lo más importante, el apoyo mayoritario del pueblo. Se impone ahora una mirada aguda de los resultados. Comencemos por la participación en las elecciones. El Consejo Nacional Electoral informó que fue del 30.5%. Numéricamente hablando, es la segunda más baja en la historia reciente del país, donde la asistencia a elecciones de este tipo ronda poco más del 50%. En las parlamentarias de 2005 participó el 25.3%. En ambas estuvo el llamado a la abstención de la oposición. La de hace 2 días es incluso superior a la de aquel momento. Ahora bien, le pregunto y me pregunto también, ¿le quita este % de asistencia legitimidad a la elección? No, en lo absoluto. En la Constitución de ese país se habla solo de lograr la victoria y ese es un hecho consumado. El resultado es meritorio y el saldo positivo en lo simbólico. Tengamos en cuenta que los comicios se realizaron en medio de la pandemia de COVID-19 con una situación económica muy dura a causa de las medidas unilaterales de Estados Unidos, donde los venezolanos han visto menguada su capacidad de compra, la disponibilidad de combustible, alimentos y medicinas. A pesar de todo ello, más de 4 millones votaron por el gran polo patriótico, el 68%, dato que habla de un núcleo duro chavista, blindado a prueba de balas, curtido ante las adversidades, con una clara posición de resistencia y dispuesto a seguir construyendo país. Adicionalmente, y a pesar del llamado a la abstención, más de 1 millón de opositores fueron a las urnas y respaldaron a sus candidatos. Partidos opositores, por cierto, que emergen como alternativa a la vieja dirigencia puntofijista y golpista y que tendrán voz y voto en esta legislatura. Aunque no le guste a Estados Unidos y sus aliados, la nueva asamblea que asumirá a inicios de año está habilitada para ejercer, como lo mandata la Constitución, y poner así una lápida sobre el nefasto ciclo parlamentario que le precede y sus innumerables intentos de destruir el poder público. Asamblea Nacional que tiene el mayor de los desafíos por delante, llevar nuevamente a su seno el debate de los intereses nacionales, el diálogo para lograr la anhelada paz que ha sido una bandera del chavismo y contribuir así a la estabilidad de la nación en todos los sentidos. Como señalaron recientemente los colegas bolivarianos de Misión Verdad, en términos estrictamente simbólicos, el 2020 termina para Venezuela como el año en el que Donald Trump prometió sacar a Maduro del cargo, pero es Trump quien finalmente se va, el tercero que trató de liquidar al chavismo, pero no pudo. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El frente frío ya está sobre el oriente del país, ha dejado algunas lluvias en su cruce sobre esta parte del territorio nacional. La advección fría ya cubre todo el territorio nacional, será una tarde fría en el occidente y el centro. Observen cómo los nublados llegan hacia el occidente, por eso está casi mayormente nublado en ocasiones y nublado en el extremo norte oriental. En el pronóstico entonces cielo parcialmente nublado, llegará nublado en el extremo oriental con algunos chubascos y lluvias en Santiago de Cuba y Guantánamo. Más baja la probabilidad de lluvia en el resto del territorio nacional. En la noche también cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia en el occidente y el centro, alguna probabilidad en el extremo oriental, o sea en la provincia de Guantánamo. Temperaturas máximas hoy con valores desde 21 hasta 23 grados Celsius en el occidente y el centro, superiores en el oriente donde llegarán hasta 29 grados en Santiago de Cuba y Guantánamo. En la noche las temperaturas en el entorno de 17 y hasta 22 grados Celsius en el occidente y el centro, fría la tarde en el occidente y el centro, en el oriente pudieran llegar hasta 23 grados en Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos soplan del noroeste al norte en todo el territorio nacional, velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte occidental, donde pueden llegar hasta 35 kilómetros por hora, así como en la isla de la Juventud. En cuanto al mar, marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el resto del litoral norte, que en la noche debe disminuir a poco oleaje en la norte central,
Sin embargo, en el sur vamos a tener poco oleaje en el occidental, en el sur occidental y central, y más tranquila en el sur oriental. En resumen, mis amigos, la tarde fría en el occidente y el centro, la noche también muy fría, poco cambio en las condiciones meteorológicas para el resto del territorio nacional, que sin embargo tendrá alguna lluvia en Guantánamo. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. La Central de Trabajadores de Cuba otorgó la bandera de proeza laboral a la empresa provincial de alojamiento de La Habana por sus altos y sostenidos resultados en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Al acto de entrega asistieron la ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, dirigentes del partido provincial y miembros del secretariado de la CTC, entre otras personalidades. El secretario del Sindicato de Trabajadores del Comercio, Gastronomía y los Servicios, Pedro Víctor Simón Rodríguez, entregó la bandera de proeza laboral a la empresa provincial de alojamiento de La Habana. Desde el 24 de marzo pasado, el 65% de la capacidad total disponible de la entidad devino 11 centros de aislamiento con 115 habitaciones para 331 pacientes. Sin el capital humano y su gestión eficiente no tendríamos hoy este resultado. De la plantilla cubierta de la empresa, 767 plazas, fueron protagonistas de la proeza laboral 560 trabajadores que se mantuvieron laborando en tiempos de COVID en la empresa, lo que representa el 73%. Destaque especial para los 151 trabajadores que prestaron sus servicios en los centros de aislamiento. De ellos, 65 lo hicieron en zonas rojas. En la batalla contra la COVID-19 también se reconocieron los servicios gastronómicos brindados a la población, los mejores colectivos, y a un grupo de jóvenes se les entregó la condición de Jóvenes por la Vida. Regalarle esta obra de la plástica que atesoraba el Ministerio del Comercio Interior a esta entidad es una muestra que nuestra cultura tiene en sus más profundas las raíces, la historia. Esa obra estaba en el MinSIN y no era en el MinSIN donde tenía que estar aquí y será patrimonio de la entidad, porque además es una entidad que ha estado comprometida con mantener una armonía con el medio ambiente. Y entonces ahí está nuestra cultura. El comercio también grita por la cultura y también le dará la mano a esos confundidos si están dispuestos a coger el rumbo que la revolución nos ha impuesto. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la arrancada del Central Cristino Naranjo del municipio de Cacocún, inició la campaña azucarera 2020-2021 en la provincia de Holguín, territorio en el que otras industrias también se alistan para comenzar a moler en los próximos días. Los trabajadores del Central Cristino Naranjo apostaron por su empeño y no se detuvieron ante las limitaciones para echar a andar a tiempo la cadena agroindustrial y dar el pitazo inicial de la zafra azucarera en la provincia de Holguín. En las horas que lleva de operaciones este ingenio, sigue acoplando su maquinaria para lograr la eficiencia propuesta en la campaña. Y ajustando lo que nos queda, para la zafra chica tenemos un plan de 7.464 toneladas de azúcar con 18 rendimientos. Y la zafra general es 43.161. Contamos con la ayuda de todos los trabajadores, con la unidad, buscándole solución a todos los problemas a raíz de que no hay recursos. Y nosotros estamos convencidos que vamos a luchar día a día para cumplir el plan del día y tratar de lograr la zafra chica y la grande también, que comienza en enero. Mientras en el López Peña y Fernando de Dios del municipio de Báguano, luego de realizar con éxito el ejercicio integral, se solucionan los problemas detectados para arrancar sucesivamente en los próximos días y sumar las 3 industrias azucareras que harán la llamada zafra chica en el territorio hasta el 31 de diciembre. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa comercial La Vega es la encargada de recepcionar, almacenar y conservar todo el tabaco en rama que se produce en nuestro país para luego distribuirlo a las industrias de torcido y cigarrería, tanto para la exportación como para el consumo nacional. Sus almacenes son, por tanto, decisivos para mantener la calidad del tabaco cubano.
reconocido como el mejor del mundo. En almacenes como este se deposita el resultado del esfuerzo de los vegueros en el campo y de los especialistas del acopio y beneficio de la hoja de tabaco. Se compra a través de las empresas de acopio y beneficio a todo lo largo y ancho del país. Este tabaco es el que producen los campesinos. Estas empresas de ABT lo benefician y nos lo venden a nosotros como materia prima ya empacado en tercio o en tela piedra, y es lo que constituye el balance de rama que se le oferta a la industria nacional y también exportaciones. Aquí la materia prima puede conservarse hasta que las industrias la demanden, pero el proceso es complejo. Nosotros aquí lo que hacemos, conservamos el tabaco, lo protegemos, lo conservamos y hacemos un manejo integrado de plagas. Podemos asegurar absolutamente que existen todas las garantías necesarias para la conservación, mantenimiento y mejoramiento incluso de la materia prima que aquí está almacenada en los almacenes de nuestra división. Hasta el día de hoy, en el actual año, ningún proceso industrial en la fabricación de cigarrillos o torcidos, tanto para el consumo nacional como para la exportación, se ha incumplido en Cuba por falta de tabaco en rama. Los mayores volúmenes de materia prima se consumen en la industria cigarrera. Esta industria hoy podemos decir que tiene aproximadamente para un año de cobertura. En la industria del torcido es más específica, tiene más niveles de clase, que no quizás ese nivel de tiempo, pero sí hay cobertura suficiente para cumplir el plan. Las exportaciones y la producción de torcidos y cigarrillos para el consumo nacional tienen hoy un comportamiento favorable. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. Hoy comenzaron nuevos enfrentamientos en la Serie 60 del béisbol cubano. Los líderes de Granma visitan el Julio Antonio Mella e intentarán aumentar su impresionante cadena de éxitos frente a las Tunas. Los alazanes dependían del zurdo Leandro Martínez y los leñadores enviaron al box a su as, Carlos Juan Viera. En el Nelson Fernández de Mayabeque, Pinar del Río hace de home club ante Cienfuegos. Por los vegueros lanzaba Erlis Casanova y por los elefantes Abel Campos. Mientras en el 26 de julio Misael Villa trabajaba por Artemisa y Randy Cueto estaba anunciado por Villa Clara, pero lo hacía Javier Mirabal. Entre tanto, en el Cristóbal Labra, Matanzas intenta recuperar la senda victoriosa ante los locales. Joel Suárez estaba en el montículo por los Cocodrilos y Junior Gamboa por los Piratas. Industriales reciben el latinoamericano a Mayabeque. Eddie Abel García y Mylon Cruz abrieron este primer duelo. Ya conocimos que Lisbán Correa sigue indetenible al conectar su jonrón número 24 para reafirmarse como líder de la actual contienda. Por su parte, en el José Antonio Huelga, Santi Espíritus busca extender su racha ante Guantánamo. Los gallos dependían de Joen Socarrás y los indios de Alexander Valiente. En el José Ramón Cepero, Ciego de Ávila se mide a Santiago de Cuba. Los Tigres utilizaban como serpentinero abridor a Luis Alberto Marrero y las Avispas a su caballo de batalla Alberto Bisset. Finalmente, en el Cándido González, Frank Madan rivaliza contra Wilson Paredes en el partido entre Toros y Cachorros. Y el Buró Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional COI aprobó el programa y la cuota de atletas de los Juegos de París 2024, centrado en la equidad de género y la juventud. El máximo ente del deporte mundial confirmó la presencia del skateboarding, la escalada y el surf e incluye al breakdance como nuevo deporte en la cita parisina. Entre tanto, el béisbol, softball y el karate salen del calendario. Los atletas competirán en 10 eventos menos y la cantidad de participantes se reduce en más de 500 respecto a Tokio, según refleja el sitio web oficial del COI. La presencia de la mujer aumenta hasta el 50% de la cifra total de contendientes, con 22 pruebas mixtas. Y hoy regresa a la Liga de Campeones del fútbol europeo. El duelo Juventus-Barcelona tendrá el atractivo añadido de ver nuevamente sobre la cancha a los dos mejores jugadores de los últimos 12 años. Esta será la ocasión número 36 en que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán las caras. We not had the dinner together
Cristiano Ronaldo diciendo que le gustaría cenar algún día con Messi es seguramente el momento más cordial entre dos futbolistas que han protagonizado el cara a cara más apasionante del fútbol moderno. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también. Leo Messi, con 6 balones de oro, 6 botas de oro y 34 títulos con el Barça, vuelve a verse las caras con un Cristiano ahora en la Juventus, que suma 5 balones de oro, 4 botas de oro y 32 títulos entre clubes y selección. Ser los líderes de Barça y Madrid les arrastró a una comparación continua desde el primer día. No competíamos contra yo, sino el Barça Real Madrid. Una rivalidad que les hizo ser mejores cada día y fuera del césped siempre mostraron cordialidad y respeto. Es admirable todo lo que él viene haciendo tanto en la selección como en su club. Para mí es un orgullo poder competir contra grandes jugadores, como es contra Messi. Tras el positivo de Cristiano en Torino, hoy podremos volver a ver un nuevo capítulo de este duelo entre dos de los mejores futbolistas de la historia. Y a partir del triunfo revolucionario de 1959, el deporte cubano experimenta un giro total, viéndose en la práctica masiva, la actividad física y la recreación un legítimo derecho del pueblo. ¿Quién duda que el deporte es uno de los tantos derechos que tenemos los cubanos? En el mundo entero se conoce que nuestro país es una potencia deportiva desde que el Estado decidió fomentar un movimiento atlético después del triunfo de la revolución. Pero quizás algunos piensen erróneamente que en Cuba se fomentó la práctica deportiva para crear una maquinaria de campeones olímpicos y mundiales. Y no es así. Con la creación de la Dirección General de Deportes, que luego se convirtió en el INDER, el gobierno revolucionario impulsó desde bien temprano el desarrollo de un movimiento deportivo que proporcionara salud, bienestar y entretenimiento en la población cubana. Y como resultado de ese proceso, entonces surgirían atletas de alto rendimiento que luego pondrían en alto el nombre de Cuba en eventos internacionales. Para ello se creó una infraestructura conocida como pirámide, que va desde las áreas más comunes de cualquier rincón del país hasta las escuelas especializadas y los centros de perfeccionamiento atlético. Pero el objetivo fundamental fue y sigue siendo el mismo: materializar ante todo lo que afirma la añeja frase de mente sana en cuerpo sano, aprovechando siempre las bondades del deporte para desarrollar un ser humano integral por su actitud, disciplina ante la vida, superación personal, valores morales, compromiso individual y colectivo, etc. En Cuba hemos logrado que el deporte sea un modo de vida. ¿O acaso no vemos con beneplácito las imágenes de nuestros adultos mayores haciendo ejercicios en sus círculos de abuelos? ¿O los más pequeñines disfrutando al máximo sus clases de educación física? ¿O a nuestros jóvenes esculpiendo sus cuerpos en los gimnasios? Nosotros sabemos muy bien que el deporte forma el carácter y desarrolla nuestro físico, y al mismo tiempo se previenen enfermedades, se combate el estrés y el sedentarismo. En fin, en materia de oportunidades, de inclusión, de garantías y beneficios, los cubanos no tenemos dudas que, como aseguró Fidel en el año 1961, el deporte es un derecho del pueblo, uno más entre tantos asegurados en esta hermosa isla. Pavel Otero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy también es noticia que República Dominicana celebrará Campeonato Panamericano de Triatlón los días 24 y 25 de abril de 2021. Regresarán Sergio Ramos y Dani Carvajal al Real Madrid para crucial duelo ante el Mönchengladbach, mientras James Harden no se entrena y fuerza un traspaso de los Houston Rockets. Así concluye el tiempo para los deportes. Usted tenga un excelente día y manténgase informado junto a Diana y Nápoles en la emisión del mediodía. Muy buenas tardes. Continuamos con otras informaciones. Este fin de semana comenzó la siembra de papa en la provincia de Villa Clara. Las primeras semillas fueron plantadas en áreas de Quemado de Güines y de Cascajal, que están entre las menos afectadas por las lluvias intensas de noviembre. Ya comenzó en Villa Clara la que quizás sea la siembra más popular y de la que la gran mayoría de la gente estará pendiente, porque realmente el gusto por la papa es casi unánime. La provincia va a sembrar 300 hectáreas este año. De las 300 hectáreas, 100 hectáreas son de papa con semilla nacional y el resto, es decir, las 200 hectáreas son de semilla importada. De esas 230 hectáreas van a ser para
para la reproducción de semillas. De tales empeños, los especialistas esperan obtener un rendimiento promedio de casi 20 toneladas por hectárea, lo que resultaría en casi 6.000 kilogramos del gustado tubérculo. Además de quemado y cascajal, se sembrará papa en Santa Clara y Remedios, para lo que se cuenta con la semilla, los insumos técnicos y la disciplina tecnológica suficientes para paliar el atraso en la siembra debido a las lluvias intensas de noviembre. Esta papa nacional lleva un mes de atraso. Era para cosecharla, sembrar en noviembre y cosecharla en febrero. Vamos a cosecharla en marzo, no importa, pero tenemos que hacerlo bien y vamos a hacerlo bien. Las 3 palabras claves: sembrar bien, ponerle al azar lo que lleva de semilla, darle las condiciones de protección y hacer una buena cosecha a tiempo, y así llega a su población. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un ensayo clínico con el medicamento Biomodulina T será aplicado en Villa Clara por primera vez en Cuba a niños con shock séptico. La Biomodulina T, uno de los 22 medicamentos contra la COVID-19 en Cuba, será usada en Santa Clara con niños menores de 5 años de edad, ingresados en estado grave de salud en salas de cuidados intensivos. Cuba presenta hoy su nueva cartera de oportunidades para la inversión extranjera en la primera edición del Foro Empresarial 2020, evento que se desarrolla de forma virtual hasta el 9 de diciembre. De acuerdo con la agenda del encuentro, este martes se divulga la oferta exportable de bienes y servicios 2020-2022, la cual incluirá productos como ron, café, azúcar y tabaco, así como servicios profesionales de diversas áreas. La empresa de telecomunicaciones de Cuba trabaja de conjunto con la Universidad de las Ciencias Informáticas y el Parque Tecnológico de La Habana para que la Comunidad Nacional de Desarrolladores produzca y difunda aplicaciones móviles propias. La plataforma digital y tienda de aplicaciones Android de Cuba, Apecaliz, ya cuenta con funcionalidades para que se puedan incorporar aplicaciones a un esquema de pago por descarga. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Brasil se exacerban las actitudes racistas, al tiempo que el presidente Jair Bolsonaro niega ese flagelo estructural. La primera concejala negra elegida en Curitiba, Carol D'Artora, enfrenta hoy amenazas de muerte por el color de su piel. Mientras tanto, las balas perdidas en Río de Janeiro han ultimado a 12 niños en lo que va de 2020. Irma Shelton nos ofrece los detalles. Carol D'Artora fue elegida por el Partido de los Trabajadores en la primera vuelta de las elecciones municipales del 15 de noviembre. En escritos enviados a su correo electrónico aparecen intimidaciones por ser negra. El autor se identificó como Ricardo Wagner Auroxia y aseguró que comprará un arma y viajará a la capital del sureño estado de Paraná para ejecutar el crimen. Después de poner una bala en tu rostro y matar a cualquiera que esté contigo, pondré otra en mi cabeza. Otra profesora, Ana Lucía Martins, primera regidora negra elegida en el municipio Joinville, en el sureño estado Santa Catarina, recibió también provocaciones discriminatorias y enfrenta desgaste emocional. Quienes escribieron los mensajes dicen ser de la juventud hitleriana de Joinville. Mientras esto sucede, el portal G1 registra al menos 12 niños como víctimas mortales de tiroteos en lo que va de año en el estado brasileño de Río de Janeiro. Las primas Emily Victoria, de 4 años, y Rebeca Beatriz, de 7, son las infantes más recientes asesinadas mientras jugaban el viernes fuera de su casa en la ciudad carioca Duque de Caxias. De acuerdo al 14 Anuario Brasileño de Seguridad Pública, aunque organizaciones sociales y colectivos gremiales repudian los despreciables hechos, el mandatario Jair Bolsonaro continúa negando el racismo en su país. La crítica arremete contra sus discursos racistas, no solo contra los negros, sino contra los indígenas, las mujeres y la comunidad LGBT. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé.
Volvemos con el acontecer nacional. Artistas, intelectuales, jóvenes y pueblo en general continúan expresando su rechazo a las acciones injerencistas del gobierno estadounidense y su respaldo incondicional a la defensa de las conquistas de la revolución. Desde el municipio especial Isla de la Juventud y Holguín nos llegan las siguientes declaraciones. Nosotros siempre hemos sido muy autocríticos, muy transparentes con nuestros criterios, siempre estamos buscando la manera de perfeccionar la sociedad en la que vivimos, pero hay dos cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Una, con que hay un cambio en el sistema socialista cubano que nosotros hemos defendido siempre desde nuestros estatutos hasta dentro de la programación y la obra creativa de cada uno de los artistas que hoy integramos esa membresía. El diálogo me parece que es la vía y es la manera, pero el diálogo sobre bases de respeto, el diálogo sobre los bases y los principios que instituciones como las instituciones culturales de este país, en este caso la UNIAC, deja bien clara en sus reglamentos y en sus estatutos. Tiempos diferentes, estrategias diferentes, pero todas con un mismo objetivo, hacer avanzar a la revolución. Eso en primer lugar. Los jóvenes nos toca inculcarle a los demás, a las nuevas generaciones, que se incorporan los ideales que nos enseñó la revolución durante todo este tiempo. Muchas personas piensan que la juventud es uno de los sectores más vulnerables que tiene, en este caso, la revolución, pero yo pienso que a raíz de todo esto que ha pasado recientemente, pienso que no, que es una de las fortalezas que tiene la revolución, porque hemos sido los principales en combatir toda la campaña subversiva que está llevando con nosotros el imperialismo. Los jóvenes vamos a estar donde nos llama la revolución. Hay que producir alimentos, vamos a producir alimentos, para no darle posibilidad a estos 2 o 3 débiles de mente, por decirlo de alguna manera, de hacer lo que están haciendo, porque nosotros los jóvenes estamos trabajando en aras de poder contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad. La juventud de hoy está firme, está convencida de que el socialismo es el camino a seguir para poder llegar a un mundo mejor como quería nuestro apóstol, para poder cumplir con los sueños que tenía nuestro comandante y por lo que tanto se luchó. Buenas tardes. Hoy se cumple el aniversario 118 del nacimiento de Wilfredo Lang, conocido como el más universal de los pintores cubanos. El Centro de Arte Contemporáneo, que lleva su nombre, inaugurará la exposición Dibujos de Wilfredo Lang 1940-1955, que mostrará un total de 21 obras. Disponible hasta febrero de 2021, la muestra forma parte de las acciones dedicadas a homenajear al artista. Según nota de prensa compartida por el centro, esta es una zona que figura entre las más atractivas de ese acervo, que responden al periodo más fecundo del pintor y da fe de su dominio de las técnicas de esa manifestación. El cantautor bayamés José Alberto Tamayo Díaz, conocido popularmente como el Ruiseñor, fue nominado a los premios Grammy americanos en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino. La tierra no está aguantando tanta guerra en este mundo. Reconocido por su timbre peculiar y su talento para la improvisación, José Alberto el Ruiseñor sigue cosechando éxitos en la música. A la altura de 30 años de vida artística, recibió su primera nominación a los Grammy americanos con su disco Mi Tumbao de la disquera inglesa To Me Music. La compilación, nominada en la categoría a Mejor Álbum Tropical Latino, incluye 10 temas que discurren entre el son, la guaracha y el merengue, defendiendo la autenticidad de la música cubana. Es Cuba quien está ahora en los Grammy americanos. La disquera que me honra muchísimo pertenecer es una de las disqueras que más ha defendido la música cubana por el mundo. Y que hoy esté nominada la disquera y este servidor a los Grammy americanos, creo que es un exitazo total, es un éxito de Granma. Tras conocerse la nominación y en reconocimiento a su prolífera trayectoria artística, varias entidades granmenses le agasajaron, entre ellos el Consejo Provincial de Artes Escénicas, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la Empresa de la Música y los Espectáculos Sindo Garay y la Dirección de Cultura. Merecido tributo a un hombre defensor de las tradiciones más raigales de nuestro patrimonio cultural. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Una buena noticia para la cultura cubana. Por su parte, el joven pianista y compositor Alejandro Falcón se encuentra en Haití como parte de un proyecto que reúne a destacados músicos cubanos. Las imágenes que ve son del concierto del proyecto Encuentro Cuba-Haití con Reginald Poliscar, Alejandro Falcón, Héctor Quintana, Yasek Manzano, Orlando Valle Maraca, Jean Cassé, Horacio El Negro Hernández, Adel González, Emir Santa Cruz, Rafael Paseiro. Y diversas agrupaciones evocarán hoy la trayectoria artística y el legado del músico británico John Lennon con un concierto único. A 4 décadas de su asesinato en las puertas del edificio Dakota en Nueva York, artistas cubanos de diferentes generaciones se unirán en el concierto titulado 40 por 30 por 20 por Lennon. El homenaje pactado para las 8:30 de la noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional permitirá redescubrir la obra del cantautor, poeta, dibujante, productor y pacifista, fundador de la banda de rock The Beatles. El tributo tendrá aforo reducido y estrictos protocolos sanitarios debido a las medidas implementadas para evitar la propagación de la COVID-19. También se recordarán las 3 décadas del primer concierto ofrecido en el Parque Habanero, que hoy lleva su nombre, y los 20 años de la inauguración de la estatua de Lennon de la autoría del escultor cubano José Villa Soberón. En la Sala Avellaneda se espera la participación de las bandas Síntesis, Gens, Trax, Eddie Escobar y La Vieja Escuela, así como los músicos Gerardo Alfonso, William Vivanco, David y Ernesto Blanco, Pablo Menéndez, Dagoberto Pedraja, entre otros. Concluye invitándole al programa que continúa proponiendo la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Dagny. La historia de Cuba y de los cubanos vivió un cambio radical a partir de 1959. En las comunidades más intrincadas se evidencia esa transformación para bien de sus habitantes y para el desarrollo social y económico de esas comunidades. Hace poco más de 60 años, las comunidades ubicadas en el Escambray no tenían un rostro marcado por la dignidad y la inclusión. Aquí confluían los paisajes de ensueño con la miseria más atroz, el campesino pobre con la riqueza de un lugar que solo comenzó a cambiar cuando llegó la revolución. En el corazón del Escambray villaclareño está la presa Navanilla, una de las más importantes del centro del país y testigo de la vida en estas lomas. Por sus aguas surca el único colegio electoral móvil de Cuba, una opción creada para llevar el derecho al voto hasta los caseríos más inaccesibles. De lado a lado del embalse también se mueven pioneros, médicos, enfermeras, artistas, cada uno de ellos como expresión de cuánto ha cambiado el lugar. Ya sea por el sistema tradicional o por paneles fotovoltaicos, aquí el servicio eléctrico es una realidad. Lo son también la atención médica, los proyectos culturales y las viviendas dignas. Cuando hace poco más de un mes la tormenta tropicaleta dejó sus dosis de destrucción, hasta estas lomas enseguida llegaron las manos para enmendar puentes y carreteras. Sobró esfuerzo para llevar adelante una recuperación integral, colectiva, como solo puede hacerse en un sitio que tiene mucho de las esencias de un país. Son las características principales del Escambray: la inclusión, el respeto por la naturaleza y por un pueblo tan criollo como estos paisajes. Desde Villa Clara, Junior Sifonte y Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Sigamos observando todas las medidas higiénico-sanitarias. Nos vemos mañana. Buenas tardes.